Amados hermanos en el Señor Jesucristo, paz a vosotros. Es para mí un privilegio el poder tener este momento muy especial y pues sobre todo tener el privilegio de a través de un dispositivo dirigirme a todos ustedes, los que están en diferentes países, diferentes fronteras, a todos nuestros hermanos que integran el ministerio de Edificados en la Palabra, pues con mucho aprecio, con mucho amor espiritual, les envío un gran saludo de paz. En este hermoso momento queremos compartir una reflexión para edificación de nuestra vida espiritual, pero antes de ello, le invito que donde sea que se encuentre o donde sea que vaya, me acompañe a hacer una oración. Bondadoso Dios que estás en los cielos, tu nombre sea glorificado y exaltado por toda la eternidad. En este hermoso momento nos acercamos a su presencia para agradecerle por el privilegio que nos ha regalado hasta este momento, estar entre los seres vivientes. Gracias, oh Dios, por todo ello, por su amor, misericordia y bondad que por medio de ella se manifiesta en nuestra vida y nos hace ser bienaventurados de muchas bendiciones. En este hermoso momento también le pedimos que nos perdone por los errores cometidos, porque de una y de otra manera ofendemos su santidad, pero páselos por alto y ayúdenos a seguir adelante. También venimos a pedirle de su permiso para poder compartir de su palabra, para poder tener un espacio de reflexión en su palabra y compartir con cada uno de los que nos escuchan a través de estos medios, a través de un dispositivo, a través de un audio. Pues, oh Dios, bendíceles a todos y ayúdanos a seguir adelante, a acercarnos más a usted. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a tomar un espacio donde vamos a abrir las escrituras luego de la oración y quiero que por favor me acompañe a leer en el Evangelio de Lucas en el capítulo 20. El Evangelio de Lucas en el capítulo 20, amados hermanos, y vamos a tener una lectura muy bonita, muy especial, y quiero que leamos el versículo 35 de Lucas 20. Dice el versículo 35, mas los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento. 36, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Bien, vamos a hablar de esta lectura, la vamos a tomar como una lectura base, y basado, amados hermanos, al eslogan Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, queremos hablar de lo que es la entrada dramática del Hijo del Hombre a Jerusalén, su afirmación y su conflicto. Nuestro tema le titulamos el tema de la resurrección. Los dos mundos, tierra y cielo, difieren entre sí. Hablamos de esto, amados hermanos, como uno de los anuncios que el Maestro Jesucristo dio a conocer a través de lo que viene para los santos, a través de lo que va a vivir los hijos de Dios por algo futuro en el cual, pues, si no hubiese sido el Señor Jesucristo que dejó y que quedó escrito para nuestra enseñanza en las Escrituras, nosotros no comprenderíamos ni nos daríamos cuenta qué puede ser en un futuro. En otras palabras, desconoceríamos lo que es para el Hijo de Dios
en un futuro. ¿Por qué decimos esto? Porque hay cosas, amados hermanos, o en su mayoría, que nosotros nos hemos dado cuenta por medio de las escrituras. Por medio de las escrituras nos damos cuenta cuál fue la primera pareja, cómo el hombre evolucionó, cómo fue la creación, por qué existimos, qué es lo que hay en alrededor de nosotros, por medio de quién existe, y más allá de ello, el futuro. Se nos da a conocer el futuro relacionado a la humanidad como obediente y como desobediente a los ojos de Dios. Y en este caso, pues vamos a hablar de lo que es los dos mundos, tierra y cielo, difieren entre sí. Esto, amados hermanos, ¿por qué? Porque el Maestro Jesucristo, en su momento, cuando estaba entre los humanos, cuando estaba entre nosotros, le llegaban muchas preguntas y él contestaba de una manera tan especial y tan clara que los discípulos comprendían qué es lo que el maestro les estaba enseñando. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, también comprendemos cuando leemos las escrituras, cuando cumplimos lo que dice Juan 5:36, que escudriñemos las escrituras, porque ahí está la vida eterna y esas son las que dan testimonio de nosotros. El objetivo, amados hermanos, es comprender y descubrir cuál será nuestro futuro y cómo será el futuro para los hijos de Dios. Bien, amados hermanos, recordando como saber que nosotros hemos conocido al Señor por medio de su palabra, por medio de aquellas personas que un día hicieron ese esfuerzo y nos predicaron la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Y entonces sentimos un gran privilegio en nosotros cuando ahora nos damos cuenta que no somos el mismo que éramos antes de hacer el pacto con el Señor. Ahora nos damos cuenta que antes de hacer el pacto con el Señor, desconocíamos la situación en la que nos estábamos por la misma ceguedad espiritual. Cuando estábamos antes, sin hacer el pacto con el Señor, sabíamos que iba a haber un castigo y que iba a haber una salvación. Pero no sabíamos nosotros a cuál íbamos a ir. Ahora tenemos la oportunidad que usted y yo, que ya somos parte del pueblo del Señor, conocemos bien por qué hemos sido obedientes, por qué hemos dicho, heme aquí, cuál es nuestro objetivo, el estar en el pueblo del Señor. Bien, amados hermanos, vamos a leer lo que nos enseña la lectura siempre en Lucas, en el capítulo 20, y vamos a leer desde el verso 27 hasta el verso 38. Verso 27 hasta el verso 38, una lectura muy bonita, muy especial y muy importante para nosotros. Que hoy estamos hablando de los dos mundos, tierra y cielo, difieren entre sí. Dice así la palabra del Señor. Y llegándose uno de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero. Asimismo también todos 7, y murieron sin dejar prole. 32. Y a la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, mujer, ¿de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento
Mas los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección. 37. Y que los muertos hayan de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. 38. Porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven en Él. La situación, amados hermanos, imagínense que en las leyes de Israel estaba predicho que cuando una mujer se casaba y esta mujer y el esposo de esta mujer moría sin tener familia con esa mujer, entonces se estaba dicho que el hermano de esa persona que fallecía, él iba a tomar como esposa. Esta era una de las leyes rituales en Israel, perdón, y pues el pueblo de Israel se lo cumplía. Ahora, uno de los principales o de los doctores de la ley llega y le pregunta a Jesucristo: usted, amado hermano, sabe, ¿verdad? Y se da cuenta que los doctores, tanto los saduceos, los escribas y los fariseos, eran doctores y escritores de la ley. Ellos sabían la ley, pero siempre en cada momento que ellos se acercaban al Maestro Jesucristo, nunca lo hacían con intención de aprender, sino lo hacían con intención de ver una debilidad en el Maestro para criticarle, juzgarle y entregarle, para condenarle. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su sabiduría, por ser el Hijo de Dios, Él les respondía conforme a lo que el Señor tiene para nosotros. Y en una de tantas, en medio de toda la inquietud o la pregunta que le hace este hombre, y le dice en el verso 32, el verso 31, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, asimismo también todos los 7, y murieron sin dejar prole. En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Imagina la pregunta. ¿Por qué? Porque esa mujer, según los saduceos, o según este varón, esa mujer, pues, estuvo, o vivió, o se acompañó con los 7 hermanos, conforme ellos iban muriendo. Ahora, llegó un momento en que aquella mujer también murió, como la ley de la vida, ¿verdad? Pero este hombre le dice, y en la resurrección, ¿cuál de estos 7 será el esposo? O con quién de ellos, o mujer de cuáles de estos 7 ella será. Imagínense, amados hermanos, este hombre pensando de una manera muy literal en lo que es en la resurrección, como cuando nosotros nos ponemos a pensar y decimos, si hay tanta cantidad de personas en la resurrección y nosotros resucitamos, esa es nuestra fe, ¿cómo vamos a encontrar a nuestros ancestros? Vamos a seguir siendo hijos del Padre que nos crió, por el cual Dios usó como medio para traernos al mundo. Entonces, algo así aquel hombre preguntaba y decía, esta mujer en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Algo muy literal, ¿verdad? Pero el Maestro, con sus palabras sabias y espirituales, le respondió, en
Entonces dice, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan, los hijos o la humanidad de este siglo, de este planeta, ellos se casan. Ellos son dados en casamiento, ellos finalizan un casamiento, ¿sí? Porque son carne o somos carne. Pero con la misma le dice, malos que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. O sea, en otras palabras, en la resurrección, amados hermanos, no habrá casamiento, ni habrá separación, porque todos seremos como los ángeles, ¿sí? La palabra del Señor nos enseña. Dice el 36, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección. Amado hermano, amada hermana y amado amigo, el postrer no es igual que el actual y que el pasado. En el pasado hay recuerdos que nos pueden hacer llorar, ¿sí? En el presente hay recuerdos que nos hacen ser felices como personas con un sentimiento por humanos que somos. Pero en el futuro, amado hermano, si somos o si resucitamos en la primera resurrección, pues la palabra del Señor dice que seremos como sus ángeles, porque somos hijos de Dios, hijos de la resurrección. O sea, no tendremos ese momento de ese sentimiento, no tendremos lo que pasamos, que las autoestimas, que las ideas, los pensamientos no habrá en nosotros. Seremos muy diferentes en el aspecto emocional, en el aspecto literalmente vivimos, seremos muy diferentes. Entonces, dice el desarrollo del tema, amados hermanos, que los saduceos quisieron desacreditar algo a Jesús, pero él utilizó el ataque para discutir las diferencias. Tierra y cielo difieren drásticamente. Los saduceos de mente liberal quisieron desacreditar a Jesús. Esto fue la conversación del hombre cuando ellos pues siempre buscando la manera de desacreditar, buscar la manera de cómo juzgar al Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos del verso 27 hasta el verso 33. Ahora, el maestro les enseña y les dice desde el versículo 34 y 35, cuando él dice que los hijos de este siglo se casan y son en casamiento, pero los que fueren tenidos por dignos en aquel siglo y de la resurrección de los muertos, dice que no se casan ni tampoco se dan o sean dados en casamiento. O sea, no se van a casar, menos se van a divorciar, ¿verdad? O van a cambiar de compañero. Nada de eso, hermanos, porque eso solo se daba en el tiempo de Israel y el mundo en el que nosotros, el que están rodeado o el que nos tiene rodeado, pasan cosas así, ¿verdad? Ahora en la actualidad. Pero, amados hermanos, en el postrero será diferente. La forma de ser en base a la naturaleza dice que será diferente, como dice el verso 36, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Ya no seremos iguales, hermanos, ya seremos diferentes a la actualidad, porque seremos igual a los ángeles. Y usted ha escuchado en algún momento o ha encontrado una lectura bíblica que diga que los ángeles se casan, que hay ángeles masculinos y ángeles femeninos. No, hermano, no, son seres celestiales, todos alaban al Señor y todos son inocentes, santos y perfectos. Allí no hay diferencia de sexo. Son ángeles,
son seres celestiales. ¿Sí? No es como nosotros, la humanidad, que hay dos tipos de sexo. Pero los ángeles, ellos son únicos. Porque el Señor los ha criado. El Señor los ha formado para su adoración. Dice la otra parte, la vida es diferente, será una vida resucitada. Según el verso 37 al 38, y que los muertos hayan de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven en Él. Amados hermanos, es importante y es necesario que nosotros comprendamos por medio de su palabra cuál va a ser el futuro conforme a nuestra obediencia. Y por eso leíamos y compartíamos la lectura de Juan 5:39, porque dice que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por medio de las Escrituras, amados hermanos, nosotros vamos a alcanzar la salvación, vamos a alcanzar la vida eterna. Y si sentimos dificultad, sentimos que hay cosas que no las podemos comprender, pues su palabra dice que si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él la concede. Y usted dice, ¿cómo alcanzar la sabiduría? ¿Cómo alcanzar la sabiduría? Vamos a recordar, amados hermanos, cuando en Jeremías capítulo 33, verso 3, palabras de nuestro Dios dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Por eso es importante, amados hermanos, por eso es necesario que tomemos las Escrituras, que nos demos cuenta, amados hermanos, de todo lo que es necesario saber. Por eso es importante, amados hermanos, de que usted y yo abramos las Escrituras, nos pongamos en comunicación con el Señor. Pues la palabra de Dios dice en Amós 5:7, y nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y cuando habla de esta manera, las Escrituras, hay cosas que para nosotros es difícil comprender, pero conforme al tiempo, conforme a la ayuda de Dios y conforme a la entrega hacia Él, pues vamos a alcanzar la sabiduría. Y conforme a nuestro esfuerzo, también vamos a alcanzar la santidad. Así que, amados hermanos, la ceguera y frialdad humana, la mente humana no puede conocer el mundo espiritual, si no es solo por revelación. Esto está registrado en las Escrituras, reconociendo siempre que nada hará el Señor Dios sin que revele a sus siervos, los profetas, las cosas que tienen que pasar para nosotros prepararnos para el día final y recibir a nuestro Señor Jesucristo preparados. Que no nos vaya a pasar como aquellas vírgenes que no tenían aceite y que cuando iban a buscarlo o cuando se fueron a buscarlo, llegó el esposo y no las encontró. Y cuando ellas regresaron con el aceite y tocaron la puerta y clamaban que se les abre la puerta, Él les dijo, no os conozco. Y para que nosotros podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo en su venida, pues preparemos nuestra vida espiritual. Busquemos siempre la santidad. Busquemos siempre ser rectos delante de Dios. Busquemos, amados hermanos,
mantener esa comunicación con el Señor, para que Él pueda darnos la sabiduría necesaria de lo que viene, de lo que está preparado para nosotros y lo que está preparado para el mundo impío. Así que llegamos al final de esta reflexión, esperando sea de bendición para cada uno de nosotros y que el Señor conceda en su vida mucha paz. Paz, amados hermanos. Si de amor siempre estamos vestidos, los obstáculos sí venceremos. A la unidad de la fe llegaremos. Llega un mismo sentir caminamos.